Este, entonces, buenas noches. Vamos a iniciar esta serie de presentaciones en relación a la investigación en FEPAL, el psicoanálisis como una modalidad de conocimiento. Y hoy va a presentar el doctor Horacio Rosenberg, que es miembro didacta de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. El doctor Rothenberg tiene su trabajo de presentación en el Instituto Clínico de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Y bueno, te cedo la palabra, ¿sí? Ok. Es, sí, El trabajo tiene el nombre Las bases metapsicológicas que contribuyen al diagnóstico estructural de las demandas clínicas contemporáneas. El tema de mi exposición es el de la investigación clínica que estamos llevando a cabo en un centro asistencial psicoanalítico. Su base conceptual es la de una metapsicología psicoanalítica ampliada. El objeto a investigar es el conjunto de entrevistas diagnósticas consignadas por un grupo piloto de admisión de dicho centro asistencial. El registro obtenido nos permite estudiar el sentido emergente en las dinámicas vinculares acaecidas en dichas entrevistas. Estas entrevistas representan demandas de asistencia personal a la par que dan cuenta de las cualidades subjetivas presentes en los primeros intercambios entre el consultante y el analista admisor. Los datos recogidos en ese contexto quedan registrados en una historia clínica que ulteriormente es codificado de una perspectiva metapsicológica. Los protocolos resultantes de esa tarea nos ayudan a delimitar conceptualmente tres estructuras psicopatológicas. Cada una de estas estructuras pone de manifiesto las diferencias dinámicas observables en la interacción clínica. Este diagnóstico estructural nos permite conjeturar desde un punto de vista terapéutico la analizabilidad potencial de las dinámicas en juego. La tarea de investigación, que es un término de origen latino que significa ir en pos de una huella, de un vestigio, nos permite establecer un diagnóstico, término latino cuyo significado etimológico es conocimiento. En nuestro caso, del armado estructural inconsciente que subyace a la interacción vincular establecida entre prestador y consultante. Los vestigios que emergen espontáneamente en los modos diversos de expresión de nuestros consultantes develan las verdades inconscientes ocultas en la argamasa de la subjetividad en juego en cada uno de ellos, entre otras, la mayor o menor capacidad de enfrentar dichas verdades. La nosología psicoanalítica con la que ordenamos los datos recogidos nos permite reconocer en la clínica actual la incidencia relativa de tres estructuras claramente diferenciables entre sí. Ahora voy a ahondar en la cuestión esta de la dimensión estructural. El término estructura, desde una óptica psicoanalítica, delimita conceptualmente un espacio psíquico donde lo pulsional hace sentido al investir conjuntos representacionales que dan lugar a la dinámica significante humana. Este proceso permite que a lo largo del desarrollo epigenético individual, la impronta estructural genere una diversidad de mundos psíquicos singulares. La definición de mundo que utilizamos la tomamos del epistemólogo Alain Badiou, quien afirma que un mundo es la unidad de una multiplicidad ordenada.
La teoría psicoanalítica categoriza los diversos mundos subjetivos observables en la clínica a partir de un conjunto de modelos tópico-dinámicos interrelacionados. Primero y segundo modelo tópico, narcisismo, eros tánatos, simbólico imaginario real, verdadero y falso self, la tabla bioniana. Y hay más, ¿eh? Tanto el equilibrio psíquico como las diversas manifestaciones psicopatológicas observables están condicionados por el predominio relativo de diferentes mecanismos estructurantes. Dichos mecanismos determinan que los contenidos psíquicos fijados se interrelacionen a través de dinámicas específicas. Cada uno de estos mecanismos es ordenador idiosincrático de los contenidos psíquicos establecidos y gestor de sus dinámicas posibles, tanto de sus estabilizaciones como de sus posibles descompensaciones. Los diversos mecanismos estructurantes inciden sobre la realidad subjetiva, condicionando destinos personales que en ocasiones se apartan de la normalidad consensual y adquieren sesgos psicopatológicos. Dichos mecanismos condicionan una mayor o menor capacidad de autorreconocimiento y una mayor o menor posibilidad de construir realidades compartidas que habiliten en el sujeto niveles posibles de realización desiderativa. Resumiendo, en todo sujeto, la distorsión de la realidad consensual o su pérdida y los modos de significar y designificarse van a ser, por un lado, siempre idiosincráticos y por otro, van a estar condicionados por la pregnancia histórica que adquiera determinado mecanismo estructurante en su capacidad de crear conjuntos significantes. El desarrollo histórico de las ideas psicoanalíticas permitió delimitar 4 de estos mecanismos: represión primaria, desmentida o renegación, recusación o forclusión e identificación proyectiva introyectiva. La incidencia relativa de cada uno de estos factores establece armados estructurales específicos que condicionan el modo de ser significativamente divergentes. Su agrupamiento y clasificación delimitan nosológicamente 3 estructuras clínicas, y cada una de ellas contiene una variedad de cualidades subjetivas que se expresan dinámicamente en una diversidad de cuadros clínicos. Las 3 estructuras son conocidas, pero las enumero: las psiconeurosis, las neurosis narcisistas y las psicosis. La delimitación de estas estructuras tiene un sentido clínico teorizante, orientador, que no reemplaza en la práctica clínica la recomendación bioniana de sin memoria y sin deseo, apropiada para registrar lo inédito de las manifestaciones subjetivas. La psiconeurosis, voy a hacer una breve referencia a ellas. Esta categoría nosológica de cuño freudiano incluye a la neurosis obsesiva, las histerias de conversión y de angustia, y sus respectivas dimensiones caracterológicas. En la estructura psiconeurótica opera básicamente el mecanismo estructurante de la represión primaria en sus 3 vertientes constitutivas. Y esto que voy a decir ahora se apoya en desarrollos de un colega nuestro fallecido, valga un homenaje para él, Guillermo Brundi. Para él hay una represión primaria funcional que opera fijando un conjunto diverso de representaciones: cosa, palabra, objeto, afecto, que pueblan paulatinamente el mundo humano en devenir, estableciendo la dimensión de la mismidad y de la otredad. El segundo plano de la represión primaria es el estructural. Esta represión complejiza la dinámica psíquica, incorporando en la estructura el código del lenguaje.
Este código habilita el procesamiento simbólico de los contenidos psíquicos ya adquiridos y los por adquirir. Y finalmente, la tercera dimensión de la represión primaria es la orgánica. Promueve en la estructura la incorporación de límites que inciden sobre contenidos inicialmente placenteros, facilitando la reorientación ética del movimiento desiderativo. Esta represión alienta la tendencia sublimatoria a lo largo del desarrollo psicosexual. Este tipo de represión primaria, la orgánica, alcanza su acme en el estadio del complejo de Edipo. La elaboración del Edipo alcanza un papel preponderante en las manifestaciones clínicas y caracterológicas propias de la psiconeurosis y deviene su complejo nodular cuando su resolución epigenética ha sido conflictiva. En las tres psiconeurosis hace síntoma la problemática vinculada a la identidad de género y la concomitante elección del objeto amoroso. En la entretela de esta problemática, la angustia se adscribe a determinados sentidos a develar. En la estructura psiconeurótica, el entramado representacional, articulado con el código del lenguaje, da lugar a que los sentidos emergentes propios de la conflictiva edípica sean procesados bajo la operatoria propia de la capacidad simbólica que la define estructuralmente. Paso ahora a describir a las neurosis narcisistas. La categorización de esta dimensión nosológica condensa aportes provenientes de distintos autores. Freud, al abordar la problemática clínica ligada a la perversión, delimitó conceptualmente un nuevo mecanismo estructurante, la desmentida. Este mecanismo escinde verticalmente al yo, instalando en la estructura una dimensión identitaria inconsciente. Este resultado instala dicotomías lógicas responsables de actuaciones por fuera del sentido común, sin que el sujeto entre en conflicto consigo mismo. En este devenir estructural existencial, el sujeto, en su autoafirmación narcisista, reniega de aquellos aspectos amenazantes propios de una realidad que no ha sido apropiadamente simbolizada en sus aspectos traumáticos. Green, al ahondar conceptualmente en las perturbaciones del narcisismo, extiende el concepto desmentida y escisión del yo a la base estructural múltiplemente escindida propia de los pacientes denominados fronterizos. En estos sujetos, su devenir estuvo expuesto a múltiples factores traumáticos que escaparon a la elaboración simbólica y fragmentaron la estructura, dando origen a la así llamada personalidad como sí, o bien a los modos de ser ambiguos, tal como nos enseña Blecher, como formas caracterológicas de subsistencia dentro de una lógica adaptativa que soslaya la actualización traumática. Bion, desde su perspectiva metapsicológica ampliada, aborda los trastornos de pensamiento propios de aquellos analizandos a los que incluye en la categoría de casos límites. En ellos, los procesamientos simbólicos son reemplazados por funcionamientos evacuativos, identificación proyectiva mediante y además por lógicas omniscientes que justifican la conducta. En estos sujetos su capacidad simbólico-representacional está significativamente perturbada, por lo que la tarea psicoanalítica de hacer consciente lo inconsciente se complejiza. El trabajo psicoanalítico en estos casos no podría limitarse solo a captar el sentido que los giros lingüísticos le imponen al devenir discursivo. Dicha práctica
necesita incluir en la disposición terapéutica la de contener y decodificar expresiones intensas y contrastantes ligadas a vivencias disruptivas procesadas por lógicas bizarras sostenidas por el mecanismo de la renegación. El mundo de estos sujetos, amenazado por procesos disruptivos que pueden incidir sobre su cohesión identitaria, se sostiene sobre modalidades bizarras idiosincráticas. Tomemos un poquitito de agua para que pueda hablar con precisión. El conjunto nosológico de las neurosis narcisistas incluye, además de los pacientes fronterizos y perversos, a los pacientes adictos, a determinado tipo de anorexias y a la problemática psicosomática. En estos pacientes, la represión primaria estructural, la que fija el código del lenguaje, ha sido deficitaria. Estas entidades, a diferencia de las psiconeuróticas, muestran una particular dificultad en instrumentar procesos de elaboración a través de un código simbólico que las preserve de una potencial actualización disruptiva de lo traumático escindido. Los pasajes al acto propios de estas entidades alivian tensiones al conjurar lo siniestro no integrado, ya sea consumiendo sustancias, toxicomanías, privándose en forma sistemática de la ingesta de alimentos como un modo de exorcizar una dependencia anonadante, anorexias, adoptando camaleónicamente una identidad protésica que lo preserve provisoriamente de un naufragio identitario, fronterizos, imponiendo cruelmente una ley tiránica que someta y denigre a la víctima propiciatoria elegida, en la que se proyectan los propios aspectos sufrientes y denigrados, perversidad, y por último, expulsando al soma lo psíquico escindido e inasimilable, enfermedad psicosomática. Green señala que estas entidades de alta incidencia en la clínica actual implican un desafío para la práctica psicoanalítica, ya que la enfrenta a los límites impuestos por la dificultad en establecer un código simbólico compartido. El vínculo analítico, para que se establezca, necesita superar dicha dificultad. Este obstáculo puede ser trascendido en la medida en que la dialéctica transferencial-contratransferencial cree una atmósfera emocional inédita que lo posibilite. Paso a la tercera y última de las estructuras, la psicosis. En esta dimensión estructural, el mecanismo estructurante que opera sobre la tragedia que la define fue definido con dos términos equivalentes: recusación, término freudiano, forclusión, término lacaniano. Ambos términos definen un movimiento por el cual el sujeto se ve sustraído de un código significante ordenador que le posibilite mantener consensualmente una representación estable de sí mismo. Las consecuencias de la forclusión subjetiva es que se extravíe el sentimiento de sí, la autoestima, la capacidad vinculante y las nociones de mismidad y de otredad. En la estructura psicótica, la existencia está asignada por catástrofes identitarias que desencadenan una siniestra vivencia de fragmentación y disolución psíquica que afecta y se estabiliza de modos disímiles en cada una de las tres psicosis clásicas. En cada una de estas entidades, los procesos de fijación propios de la represión primaria funcional no han consolidado una base identitaria posible, por lo que la pregnancia vivencial de lo siniestro la devasta
promoviendo formaciones restitutivas delirantes o deficitarias. Su tratamiento requiere de dispositivos complejos en los que la comprensión psicoanalítica contribuya con su experticia a la labor de un equipo multidisciplinario. Voy a hablar ahora de los resultados parciales de la investigación que estamos llevando. Nuestra investigación viene desarrollándose aproximadamente hace año y medio. Sus resultados parciales fueron procesándose a través de un grupo piloto compuesto por 8 colegas, que son quienes realizan las primeras entrevistas y consignan los datos recogidos en la historia clínica confeccionada al efecto. Mi tarea fue la de protocolarizar el material recogido a través de un código sostenido desde una perspectiva metapsicológica. Estos protocolos, una vez realizados, han sido compartidos y trabajados grupalmente con el grupo de admisores. Esta tarea se desarrolló en encuentros periódicos centrados en el intercambio teórico clínico sobre el material compartido. En estos encuentros se contrasta el diagnóstico inicial realizado por el admisor con las conclusiones estructurales a las que ha arribado el investigador principal. Los intercambios suscitados por este proceder han permitido establecer un nivel significativo de coincidencias en la apreciación del material examinado. Los intercambios grupales amplían la comprensión colectiva en la medida que se trabaje sobre la base psicoanalítica común que nos aúna. Esta base facilita el intercambio sobre las diferencias presentes en la apreciación diagnóstica. Los resultados estructurales obtenidos sobre un total de 54 consultas protocolarizadas son: psiconeurosis, 31 casos, lo que implica un porcentaje de 57.45. Neurosis narcisistas, 20 casos, lo que representa un 37.03%. Y psicosis, 3 casos, lo que representa un porcentaje de 5.57% en estas 54 entrevistas hechas. Y para finalizar la presentación, que espero no sea aburrida para todos ustedes, voy a leer un protocolo de una de las entrevistas diagnósticas. Consta de 10 ítems. Cada uno de ellos tiene varias alternativas posibles para consignar. El primero, motivaciones subjetivas que condicionan la consulta. Y en este paciente, lo que surge como problemática en cuanto a las motivaciones subjetivas son dificultades en la relación con su entorno. ¿Por qué se pone este tipo de referencia? Porque es alguien que transmite desordenadamente situaciones caóticas en las que predominan relaciones descontroladas y efímeras, actos impulsivos, discontinuidades existenciales y pérdidas. El contacto inicial con el centro lo establece un familiar que sostiene económicamente el consultante. El segundo ítem, formas de transmisión de la problemática subjetiva. Y el referente es doble, porque hay un lenguaje por momentos confuso y un lenguaje también por momentos ambiguo, lo que implica una dificultad en la transmisión simbólica y tendencia a la actuación. Tercer ítem es tipo de vínculo establecido con el admisor. Y en esta persona, el tipo de vínculo establecido era fundamentalmente catártico. Intensa y desordenada transmisión de vivencias sin metabolizar que se agolpan distorsionando la comunicación. El cuarto ítem, talante predominante en el contacto personal. Expansivo.
dentro del cabo de su presentación crea simultáneamente un cierto clima agradable y con puntos de interrogación la pregunta de si es un tipo de relación adhesiva la que en esos momentos se establece. El quinto ítem, proyectos personales. Ausencia de proyectos personales. Hay fundamentalmente en las manifestaciones de esta persona una carencia de una perspectiva autónoma. Sexto ítem, modalidad defensiva predominante en crisis. En el momento de la consulta se le impone un intenso estado de ansiedad que revela la pregnancia de situaciones críticas en su devenir existencial que luego de haber sido activadas no pueden modularse apropiadamente. Séptimo ítem, tipo de conflicto predominante con la realidad exterior. Carece de un código interno ordenador, sufre las frustraciones, laceraciones que el medio le impone, sin poder tramitar sentidos generadores de contencionalidad. Octavo ítem, relación con la realidad consensual, dispersa. No logra sostener vínculos estables en la medida que se le imponen climas emocionales de frustración acuciante con connotaciones violentas. Dimensión narcisista afectada, identidad básica. No posee parámetros ordenadores que la delimiten apropiadamente de un entorno que para aplacar sus exigencias y suspicacias debería emprender una significativa tarea de sostén que la apuntale subjetivamente. Y el último ítem, el décimo, son los determinantes históricos. Su historia referencia a vínculos familiares disfuncionales y violentos. Y el diagnóstico, según el profesional asignado, para mi colega, la situación implicaba una problemática neurótica desestabilizada por situaciones traumáticas. Y mi perspectiva es la de una neurosis narcisista con una configuración fronteriza en crisis. Y acá lo que yo puse también es que esta disparidad diagnóstica habilita en esta presentación, tal como ha sucedido en el grupo de investigación, un intercambio conceptual sobre los referentes teóricos que pueden facilitar los procesamientos diagnósticos psicoanalíticos. Es todo. Bueno, muchas gracias, Horacio, y felicitaciones por el trabajo. Realmente muy meduloso, muy riguroso. Yo les voy a pedir a los presentes que si quieren hacer preguntas o levantan la mano, la manito, o pueden escribir en el chat también. Yo tengo algunas preguntas, pero bueno, escucho a los colegas. No sé si queréis comentar algo más coloquialmente, además de lo que has leído. No, tengo mucho interés en escucharlos, mucho interés. Esa es en realidad lo que deseo en este momento. Lo que puedo decirle coloquialmente, por ejemplo, ¿no? En el noveno ítem, que es Sí, dimensión narcisista afectada, hay dime. tres posibilidades allí. Identidad Ujú. básica, identidad de género o la relacionada con la prosecución de los ideales. En el caso de esta persona es identidad básica, ¿no? Lo que cuadra más con toda la presentación clínica. Ujú. Y en cada uno de los ítems hay distintas alternativas. Claro, bueno, ya que estamos justamente con lo que yo llamo subítems, quiero hacerte una pregunta. Sí, Dos, en principio, el entrevistador hace una admisión, no hace ninguna intervención dirigida. Hace una admisión abierta, escucha, y todo este proceso es tomando los datos de esa admisión, de exacto. esa pregunta. No hay preguntas dirigidas. No, No. Bien. lo que se busca en estas son entrevistas abiertas, como bien decís. Por eso, sí, 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 sí. sí, sí. Pero, a ver, me pareció entender que había un protocolo, Horacio.
¿Había? ¿Un protocolo? El protocolo es ulterior. Es posterior. Perdón. Sí. Y la otra pregunta, bueno, por eso es dificilísimo después de una entrevista abierta, yo me imagino, me imagino yo que a lo mejor queda alguno de los puntos sin responder porque no aparece en una entrevista libre. ¿Eso sería una dificultad? ¿Lo han tenido como dificultad? No, es así el asunto. A ver, lo voy a explicar mejor. Es A una ver, entrevista abierta porque lo que se facilita es el habla espontánea del consultante. Y en sí. función de lo que va surgiendo, de ese tipo de apertura inicial, van surgiendo preguntas que van orientando a llenar una historia clínica, Ah, que es la historia clínica del centro Lieberman, ¿no? Que es donde el centro estamos Lieberman, sí. claro. Ujú. Pero el punto de partida y lo que se espera, además del vínculo inicial, es que se establezca un tipo de diálogo abierto, donde en función de lo que la persona va hablando se vaya completando ciertos datos que generen una mirada lo más amplia posible de la situación personal de quien consulta. Perfecto. O sea que en algún punto la entrevista es abierta y en algún punto puede ser dirigida con a determinadas Exacto, preguntas o exacto. de determinados, bueno, rasgos que se quieran investigar. Y Mm, el otro punto que yo quería preguntar, y ya mientras los colegas intervienen, es lo que yo llamo subítems, porque, por ejemplo, tomemos el primero, yo tomé nota, mm. motivación subjetiva que motiva la consulta en este paciente modelo. Vos dijiste diferencias en relación o dificultades en relación con su entorno. ¿Eso es un subítem que ya está codificado o no? Es un subítem que está, les leo en motivaciones objetivas que condicionan la consulta. Uno de ellos es este, ¿no? Dificultades en la Ah, relación con su entorno. Otro posible puede ser fracaso de un proyecto vital. claro, Otro, estados emocionales disruptivos. Otro, impulsiones. Otro, conflictos e inhibiciones. Otro, enfermedad psicosomática, ¿no? Como lo que pueda aparecer como motivación subjetiva que lleva. Es decir, esto es más dinámico porque es algo que puede dar lugar a que se amplíe, ¿no? En los subítems en función de la experiencia que se va teniendo en las diversas consultas. exactamente. Se va construyendo durante la investigación. Bueno, sí, sí, perfecto. Y, y otra cosa que termino de preguntar, los 31 casos de los casos investigados, 31 casos psiconeurosis, el porcentaje es, Ahora te digo. bueno, porque 37% neurosis narcisistas, si mal no anoté, 31 casos fueron psiconeurosis y es el sí, 57,45. perfecto. Y neurosis Bueno, narcisista son 20 casos, 37,03. 37,03, sí. Sí. Pregunto esto por la divergencia, ¿no? Del final. Cuando vos decís que hubo una divergencia diagnóstica entre la problemática neurótica y narcisista. Bueno, eh, el mayor porcentaje de todos los casos de esta parte de la investigación proviene de psiconeurosis, sigue las neurosis narcisistas, y siguiendo a lo que planteaba Green hace muchos años, uno tendería a pensar que actualmente el mayor porcentaje de consultas podría ser de neurosis narcisistas. Esto es lo que se comparte con los colegas. Pero bueno, por esto digo, porque por la divergencia en la interpretación también, que me parece que es interesante. Sí, en el momento en donde se presentó esta recopilación de datos, ¿no? Dentro del grupo de investigación, se pudo reflexionar acerca de si una estructura psiconeurótica, cuando se descompensa, tiene el tipo de manifestaciones que esta persona demostraba a lo largo de la entrevista. No, Claro, no solo el tipo de manifestaciones a los que alude,
sino el tipo de relación establecido con el emisor, con el que emisor. tenía las características que están ahí detalladas. Una estructura psiconeurótica tiene una capacidad de contención mucho mayor, tiene una posibilidad de reconocer al otro de un modo más claro, tiene la posibilidad de reflexión establecida y cuando se descompensa hace síntomas, Claro. ¿no? Empieza con rituales, es un obsesivo, o lo que fuera. No hace esta diversidad de manifestaciones que están ligadas a violencias explícitas, a cierto tipo de adicciones que tenía también esta persona, que no están consignadas aquí, pero que formaban parte, ¿no?, del cotejo sintomático que podemos compartir en el grupo. Y eso ya hablaría de que la estructura de base que promueve ese tipo de manifestaciones caóticas se Claro. escapa un poco de la delimitación psiconeurótica. Por eso yo necesité incluir en la presentación una compacta referencia a cada una de estas estructuras, para que de ahí Exactamente. pueda darse una mirada que contraste, ¿no?, lo que puede llegar a surgir como consulta en una estructura psiconeurótica de base. Por ejemplo, acá, cuando hablaba de esa cuestión en relación a la psiconeurosis, hay un ideal del yo super yo que está afectado, pero en esta persona que fue la protagonista de este protocolo, eso no está en juego. Ujú. No tiene ningún tipo de posibilidad de sostenerse desde un código que la armonice desde un ideal posible. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguno de los colegas que quiera hacer preguntas? Catalina, Yo, Catalina ah, Martínez de APA y Graciela también. Bueno, Bueno, primero agradecer a Horacio el que nos haya presentado su trabajo tan meduloso, exhaustivo, donde da cuenta del recorrido teórico clínico, ¿no? De teoría de la clínica, que nos cuesta ahora. Es difícil encontrarlo en estos tiempos, pero es importante. Me quedaron unas cuantas preguntas, ¿no? Quizás porque el material es muy denso y muy interesante. Una de las cuestiones iniciales sería algo que vos mencionabas, Alejandra, un poco cuando te referías a lo de las entrevistas y pensarlo desde una entrevista abierta, cómo después se hace una selección en función del armado de los protocolos. Creo que me resultó una tarea amplísima y complejísima, pero quizás porque desconozco su trayectoria y lo que han estado trabajando, ¿no? Así que me gustaría, Horacio, que nos comentes un poco que desde aquellas entrevistas abiertas iniciales, cómo arman un protocolo. Y esto como una segunda cuestión, ¿no? Algo que hemos debatido todos a lo largo de bastante tiempo y en función de la clínica cotidiana, esa dificultad que se nos presenta para establecer si esto corresponde a una estructura o es un estado en un lapso breve de tiempo, ¿no? Porque lo que escucho son entrevistas. Entonces, ¿cuánto llevaría y a qué denominamos y cómo podríamos establecer si esto es una cuestión de estructura o de estado? Por ahora esto. Te puedo pedir que diferencies desde lo que vos pensás, lo que es la estructura y el Estado. Claro, vos diste una pauta, ¿no? De lo que consideraban estructuras.
¿sí? Lo estoy oyendo esta elaboración en estos momentos, entonces me apoyaría simplemente en lo que acabo de decirte, ¿no? ¿Y a qué denominaría entonces Estado? Es al momento específico en que el sujeto está siendo entrevistado, donde después va a pasar a al armado de protocolos, ¿no? Entonces, a esto me refiero. ¿Qué es lo que pasa en esos tiempos en el que el sujeto está en esas entrevistas? ¿Cómo hicieron para definirlo, ¿no? Con mayor exactitud? No sé si te Sí. resulta clara la pregunta, el planteo. La admisión es, perdón, perdón que Sí, ¿la claro, admisión porque, es una entrevista o Puede son? ser más, puede ser más de una. Ah, claro, Son yo me entrevistas, imaginé que tendría que ser más, porque en una puede ser más de entrevista, una. salvo que sea de 5 horas, ¿cómo hacemos? Eh, yo tengo experiencia yo coordiné una sala de internación de mujeres en el hospital de Lanús, en el Policlínico de Lanús, Mm, ¿no? En la época eh, previa a la dictadura militar, y estuve un tiempito también durante la intervención. mm. Momentos Y difíciles. fueron momentos difíciles. Ujú, Y lo que aprendí en el policlínico, donde había un contacto directo con pacientes que han sido muy castigados en su historia ujú, vital y ujú. que tienen muchísimas dificultades para poder sostenerse en vínculos que los protejan y que les puedan dar algún tipo de consolidación subjetiva. Y que en ese terreno claro, son estados disociativos, son estados deliroides, son estados... eh, y eso aparece en las entrevistas, eso aparece. No, cuando no aparece es porque la estructura es otra. Ujú. Y lo que surge en esos momentos es algo que se puede llegar a articular con un código interno que los ordena de distintas maneras, ¿no? En función de lo que sea la problemática predominante. Exacto. Y el protocolo es ulterior porque es un trabajo que hacemos en relación al material recogido, que es un material que además queda consignado en una historia clínica, porque son dos pasos, ¿no? La historia clínica común, que en Ujú, cualquier servicio de psicopatología existe y donde se consigna lo que ujú. ha podido recogerse en estas entrevistas, y después el protocolo viene como un cierto ordenamiento donde lo que se puntúa es lo que yo les leí con respecto a los 10 ujú, ítems, ujú. que buscan desde allí definir ciertas dinámicas estructurales en función de los mecanismos de estructuración que predominan. Ujú. Muchas gracias, Gracias. Horacio. Graciela, Gracias. habías de intervenir, ¿verdad? Sí, Alejandra, gracias. Pues felicidades, Horacio. En verdad me parece que es un trabajo muy, muy valioso y de un gran aporte. En verdad, felicidades. Y bueno, yo de todo esto que hablabas, a mí me pareció en verdad muy, muy valioso estas reuniones que tienen los investigadores. Eh, que me interesaría preguntarte, por ejemplo, qué tanta discrepancia ha Claro. habido entre los diagnósticos y a lo que finalmente llegan en estas reuniones, qué temas centrales son los que se juegan en este tipo de reuniones. Y la última pregunta, tengo más, pero no quiero ser abusiva con el tiempo. ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen los entrevistadores y después los investigadores
¿Hay ciertos criterios que ustedes toman en cuenta o indistintamente los que entrevistan después son los que tienen las reuniones? ¿Nos podrías platicar un poco de cómo es esta logística? Sí, en el centro asistencial, ¿no?, de nuestra asociación hay grupos que trabajan en los que hay un coordinador y admisores, ¿no?, que recogen las primeras informaciones de los pacientes que consultan. Y después hay un equipo que se le derivan esos pacientes. Y lo que hacemos en ese trabajo, en ese grupo piloto, es recoger la información que aparece de lo que los entrevistadores han hecho, tanto el admisor como las primeras entrevistas de los médicos, de los psicoanalistas tratantes, y de ese conjunto de referencias armamos el protocolo. No sé si eso queda más o menos claro. Y Sí. las divergencias que aparecen son más bien terminológicas. Cuando se empieza a reflexionar acerca de lo que le pasa a esa persona, pueden surgir distintos tipos de maneras de nominarlo, pero cuando vamos detrás de lo que se dijo, es, por ejemplo, el diagnóstico que la leía recién, una estructura psiconeurótica con descompensaciones, pero si se piensa un poquitito, lo que predomina allí es el tipo de descompensación más que de la estructura, ¿no? Es como si en ese momento quien hace ese tipo de referencia no tiene presente que puede haber una estructura que no es ni psicótica ni psiconeurótica y que puede ayudarnos a ubicar mejor esas manifestaciones clínicas, sin decir que es una neurosis o una estructura psiconeurótica descompensada, sino que es una estructura que está armada diferente, de un modo diferente a la psiconeurosis. Okay. ¿Y llevan alguna bitácora de estas reuniones que tienen? ¿De lo que se ve en las reuniones? ¿O nada más Sí. es en función del diagnóstico? Pero sí llevan un reporte que me parecería valiosísimo. Este es un trabajo que se fue haciendo en el grupo. Como ustedes seguramente entenderán, una experiencia de estas características no es sencilla. Uh-huh. Y lo que llevó un tiempo importante fue el de ir conociéndonos en el grupo, de ir teniendo tranquilidad en cómo se podía llegar a expresar lo que cada uno hace. Y a partir de allí se fue elaborando, ¿no?, un cierto lenguaje común que no dejó de lado las diferencias que seguían en juego, pero desde un tipo de intercambio facilitado, donde se podía entender que desde un cierto lenguaje matizado se podía ampliar el espectro de conocimiento de lo psicopatológico. Perfecto. Gracias, Horacio. Gracias a vos. ¿Alguna otro colega que quiera preguntar? Norma, ¿no? Levantó la mano. Norma. Sí, si no, yo después tengo Sim, preguntas para hacer. Gracias, Norma. vocês precisam colocar a tradução. Sí, tiene que poner la traducción al portugués. Ahora. Horacio, estoy encantada con tu trabajo, un trabajo denso, profundo. Me encantaría leerlo para entenderlo mejor porque eso es mucha la información que trajiste, pero me pareció muy importante que regreses a pensar en las cuestiones diagnósticas. Porque por mucho tiempo eso se quedó como relegado a un segundo plano y me parece muy importante que hoy el analista sepa dónde está pisando con cada paciente.
Entonces, te felicito porque se trae de nuevo esta importancia del diagnóstico, la importancia que tiene el diagnóstico. Tenía, de hecho, algunas preguntas, pero creo que eran parecidas a las de Graciela. No quiero, bueno, voy a repetirme de repente. Los criterios, las categorías, ¿se realizaron a priori o a posteriori de las discusiones? Y por lo que entendí, fueron hechas en conjunto. La medida en que se fueron haciendo las entrevistas y se daba la discusión, ustedes lograron establecer estos subíndices o subítems. Pero me quedó la duda. Parece que estas reuniones eran algo muy, muy interesantes. Y yo me imagino la profundidad de las discusiones que surgieron. Otra pregunta es si había si hubo alguna sobreposición de diagnóstico, o sea, algunas estructuras psiconeuróticas con características narcisistas, porque no sé si podemos decir que es puramente neurótico o puramente narcisista. Sabemos que la comorbilidad eh, existen, ¿verdad?, en las diferentes categorías diagnósticas. Am, Quisiera saber si en las discusiones ustedes consideraban los aspectos de la historia o también los aspectos contratransferenciales de cada entrevistador. Y por último, para no alargarme más, si hay alguna planificación, pensaron en un estudio post o una psicoterapia después del tratamiento para que se pueda observar los cambios psíquicos que se lograron en cada grupo diagnóstico. Me quedo por aquí, gracias. Gracias, Norma. Norma. Horacio. Sí, a ver si puedo responder. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto, yo escucho Sí. perfecto. Sí. Lo que, yendo a lo último, ¿no? Lo que surge a ver, espera que me ordene. Espera un poquito que me ordene. Hay algo en relación a la... Voy a... Me parece que se entrecorta el sonido, me parece. Sí, lo que pasa es que escucho la traducción en simultáneo Mm. y ahora sí, ahora. ¿Vos escuchás la traducción que hace la traducción? Porque recién estaba superpuesto. Hay que Y poner el no, canal en español, donde dice sí, español. sí, ahora ya sé. Ahora, a ver. Sí, Ahí está, Horacio, sí, sí, ahí está, ahí Horacio. está. Ya está, sí. Marca abajo en el canal que dice español en la traducción, sí. Sí, sí. Con respecto a cómo fue surgiendo el tipo de pensamiento en torno a las diferencias estructurales, eso es un proceso personal que yo vengo haciendo desde hace muchos años atrás, que me permiten reposicionarme clínicamente y diferenciar a partir de esto que yo traté de enfatizar en el texto, ¿no? Los mecanismos que estructuran el aparato psíquico. El narcisismo, por ejemplo, ese término es una dimensión que está presente en cualquier sujeto, ¿no? Ujú. Y el punto es cómo se ha organizado ese narcisismo.
¿no? Claro. Se ha podido transformarse, ¿no?, en la aparición de ideales que regulen la conducta de quien en determinado momento se enfrenta a una situación que afecta esos ideales. Pero ahí el problema es precisamente, en uno de los ítems, es ese narcisismo con respecto al fracaso de los ideales, ¿no? Y entonces uno ahí puede percibir un sufrimiento intenso de esa persona, pero que, no obstante, no lo expone a una fragmentación subjetiva que, de manifestarse, ya correría el diagnóstico de esa estructura psiconeurótica que ha tenido un fracaso en sus ideales a otro tipo de sujeto que está perturbado en su integridad. No es solo el problema del ideal, es él que se siente de algún modo mutilado. Pero eso que se dice, en realidad se actúa, se expresa. Por ejemplo, el que recurre a las sustancias para compensar una situación que no puede ser modificada si no está esa sustancia como base existencial. Entonces, ahí ya no se puede equiparar y decir, bueno, es un neurótico que tu problema narcisista, no, porque los recursos con los que cuenta alguien que está estructurado a partir de una capacidad simbólica que le permite elaborar ciertas pérdidas, contrasta claramente con aquel que, frente a una situación perturbadora, traumática, reactiva algo interno que lo lleva a un nivel de amenaza, de desestructuración o de concreción de esa desestructuración o de actuaciones que hacen que recupere su eje a costa de otros, ¿no? Por eso el asunto con este tipo de delimitación nosológica es tratar de ser lo más preciso posible cuando se establece un tipo de diagnóstico estructural, ¿no?, que contemple que en la psiconeurosis puede haber un sufrimiento narcisista significativo, pero que no es del mismo orden del que se produce en las neurosis narcisistas. Claro. Y vos hiciste más preguntas, alguna otra más, recordame. ¿Querés repetirlas, Norma? Norma. ¿Norma? Sim, Pregunta sim. prática. Se as categorias foram feitas a priori ou a posteriori, né, das entrevistas, e se levavam em conta aspectos contratransferenciais, além da história clínica. Sí, las categorías se fueron formando en mi mente a partir de una experiencia clínica de como 40 años, en donde no es solo mi práctica individual, personal, privada, sino el hecho de haber estado en el Policlínico de Lanús, el hecho de haber supervisado algunos espacios que tienen que ver también con lo público. Entonces, en ese devenir, diálogo con mis supervisores, el encuentro con dificultades significativas que no eran fácilmente tramitables a partir de la palabra, ¿no? Claro. Entonces, todo eso es lo que me lleva ahora, después de todo ese trabajo y de todo ese esfuerzo en comprender mejor lo que pasa en la clínica, a plantearme esto de las tres estructuras, y que ese tipo de diferenciación nos facilita, por un lado, captar lo que es la dificultad subjetiva de un determinado sujeto, que puede variar de uno a otro, y que esa variación es por una problemática estructural de base, ¿no?, por ciertos mecanismos que los llevan a no poder sostener vínculos estables. Esto tiene una especie de resonancia en la transferencia. Por eso este tipo de pensamiento
está muy conectado con lo que transcurre en el vínculo. Y en estos primeros vínculos con los admisores, donde lo que el admisor pueda captar a partir de su contratransferencia, ¿no? Por ejemplo, la vacuidad dentro del intercambio, ¿no? Como un aspecto de una dimensión que puede llegar a estar del lado de una estructura que no es psiconeurótica. Ahora, será psicótica y no necesariamente, porque la contratransferencia va orientando también y permite que el analista admisor contenga, ¿no? Que es un aspecto de la práctica analítica que yo entiendo es parte básica de la tarea, ¿no? No solo reconocer el sentido y poder compartirlo con quien nos consulta, sabiendo que va a poder escuchar un sentido distinto al que él hasta ese momento pudo haber tenido y que no le sirvió y que se da cuenta y que consulta, ¿no? Estas otras personas no cuentan fácilmente con el otro en su posibilidad de reubicarse subjetivamente. Y eso en el vínculo, incluso en los primeros vínculos, si el analista es receptivo, surge como cuestión a consignar, ¿no? y a tener presente como parte del diagnóstico estructural. Que No, creo, no sé si perdón, va... me voy a permitir tratar de interpretar, no sé si te entendí bien, Norma, que sobre las categorías, creo que su planteamiento era si ustedes las formularon previo a la entrevista o posterior a las entrevistas, ¿no? Tomaron en cuenta y decidieron poner estas categorías. No sé, Sim. ¿es tu pregunta, Norma? En relación al estudio, Sim, é pues a la verdade. investigación. Sim. Sí, sí. Se fueron agregando también, se fueron armando, ¿no? Es eso. Los 10 ítems están desde el principio y desde el principio quiere decir en el momento en que me puse a pensar cómo ordenar ciertas vivencias mías como terapeuta en relación a una diversidad de problemáticas y de formas de presentación. Entonces, estos 10 ítems aparecen como una resultante de eso. Cada uno de los elementos que van a estar después definiendo a cada ítem, eso fue en parte establecido al inicio y después se fueron agregando, porque hay ciertos climas emocionales que están en juego que no son fáciles de formular con una palabra. Pero entonces hay que hacer un cierto esfuerzo allí para tratar de encontrar el significante que ayude a captar mejor lo que se pone en juego dinámicamente en una persona. Y eso es un proceso abierto, es un proceso abierto. Cada uno de estos ítems a mí me ha condicionado a pensar, bueno, con este material que ahora está presente, ¿cómo lo puedo sintetizar en una palabra? Entonces ahí es un esfuerzo, es un esfuerzo. Es un esfuerzo de comprensión y de comunicación. Gracias. Perdón que intervenga, pero pienso que debe ser un esfuerzo del terapeuta que está a cargo y en conjunto, ¿no? Porque se va tratando de nominar sobre todo el estado emocional de pacientes que tienen dificultades para poner palabras a las cosas, ¿no? Y además yo quería comentarte, Horacio, que mientras yo iba tomando nota y vos decías, bueno, trabajamos con 3 estructuras, las conocen, y yo pensaba, y bueno, neurosis, psicosis y perversión, las conocen. Y la verdad que quedé gratamente sorprendida cuando vos incluís en la psiconeurosis narcisistas, que también es un alto porcentaje, que bueno, que aparecen todas estos sufrimientos que vos nombraste, los trastornos, patología del acto, ¿no? En el cuerpo y del acto, la adicción, esto que
mecanismos psíquicos de base que nombraba Green, y bueno, que me parece que es muy interesante y que para mí también es una sorpresa ver que el porcentaje parcial es un poquito menor que el de la psiconeurosis, por eso pensaba si debe ser muy interesante las divergencias o cómo se interpretan. Y algo que creo que dijo Norma es, ella dijo la historia, pero no sé si dijo la historia, si es lo que pasa en la entrevista o la historia clínica o la historia, el film, ¿no? Lo que Sí, puede relatar el paciente de la historia de él, porque eso también es un aporte, porque nos habla de la repetición, de dificultades sí. con las que viene lidiando, recaídas, síntomas recurrentes, ¿no? Sí, Eso sí, es el devenir histórico, es el es el devenir devenir. histórico. Sí, Es la epigénesis, ¿no? Si nos remitimos a la teoría psicoanalítica. sí, Es sí, un resultante de algo que ha tenido un tipo de consecuencia en los vínculos tempranos, ¿no? Que se ha temprano. forjado históricamente, ¿no? Por eso, ahí en este texto yo ubico el problema de los modelos, ¿no? Como un modo de captar en el conjunto de modelos psicoanalíticos, que todos tienen una dimensión epigenética en su base, estos procesos estructurantes que tienen como distintos resultados, ¿no? En función del predominio de uno u otro mecanismo. Mm, sí. ¿Algún colega quiere hacer otra pregunta? ¿Alguno de los colegas, alguna otra situación que se les ocurra? Yo te pregunto, sino como cuánto tiempo, hablaban del trabajo, yo pensaba, como cuánto tiempo se toman para, por ejemplo, trabajar una entrevista, porque es tanta la cantidad de ítems que van analizando, como cuánto tiempo trabajan sobre cada paciente. Es muy difícil, es muy difícil, supongo, los eligen, son todas las consultas del Lieberman, o van haciendo al azar, random, algunas consultas. Es toda una cuestión porque está ligado a los avatares institucionales también, los condicionamientos con respecto, por ejemplo, al consentimiento informado, que Exactamente, habilita ahí ya previamente a un determinado número de historias y no a otros, ¿no? Son, exactamente. eh, Los bueno, consultantes firman un consentimiento informado si el material puede ser usado para una investigación. claro, claro. Esto es algo que se está instrumentando en cualquier otro lugar. Y bueno, nosotros trabajamos con aquellas historias en donde ese consentimiento está Claro, sí, presente. Y, y el tiempo es variable, el tiempo es variable. Pero estamos un tiempo en el que tratamos de encontrar un resultado acorde a lo que el grupo piensa. Y además, en el trabajo personal de hacer el protocolo, y eso me lleva un tiempo que yo no puedo medir, porque depende del contacto que yo tengo con la historia y de mi posibilidad de poder descifrar del modo más apropiado lo que allí está en juego. Si claro. eso tiene un buen resultado, después en el contraste con el grupo va a quedar mejor ubicado, me voy a dar más cuenta y voy a corregir lo que hay que corregir. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Sí, Acá a está. mí me gustaría preguntarte, Horacio, que no sé si también Norma te lo preguntó cuando habló, si se entiende, hablas de un piloto, ¿no? Entonces es una investigación que está en una fase inicial, ¿no? Y todavía no se puede hablar de que quizá todavía van a hacer adecuaciones o ciertos aspectos que a lo mejor no consideraron y bueno, todo lo que tenemos cuando hay un piloto. Pero ¿tienen pensado en un tiempo futuro, por ejemplo, hacer una propuesta de abordaje de estos pacientes
amplia, por supuesto, ¿no? Bajo el marco psicoanalítico, pero sí con mayor énfasis en ciertos aspectos según las categorías de los pacientes, el diagnóstico. Sí, había, no sé quién de ustedes hizo referencia al seguimiento, ¿no?, de esos vínculos. Creo que Ajá, que Norma. Norma fue. Eso es muy importante, pero no es lo que se está haciendo en la actualidad. Eso podría devenir en una investigación ulterior, donde siguiendo este tipo de protocolo pueda verse si hay transformaciones en lo que inicialmente era de una manera determinada y en función del diálogo analítico pudo producirse algún tipo de transformación. De cambio, Eso ajá. sería de cambio, de cambio. Sí, sería algo a hacer en un segundo momento. No es algo que en este tiempo Todavía. Claro, porque lo que vos planteabas es que toman la evaluación de primera o primeras entrevistas. Y a Sí, lo mejor sí. una pregunta que a mí se me ocurrió es, ¿cuál sería el criterio para volver a tomar otra entrevista antes de la derivación? Y tomando un poquito lo que planteaba Norma, ¿qué pasa con los pacientes que diagnostican una psicosis? En donde los recursos terapéuticos son más amplios, ¿no? Se O derivan, se derivan, se es derivan, necesario, claro. claro. Indicación de familiar, medicación, todo eso, se derivan. Sí. Sí. Ujú. ¿Y el criterio de tomar una o más entrevistas de admisión? Es así, el admisor toma una entrevista y ese admisor deriva a alguno de los miembros del grupo piloto y ese colega toma las entrevistas que considere necesario para tener las entrevistas previas a la formalidad de inicio del tratamiento, ¿no? Ajá. Y eso es variable, eso es criterio de cada analista, ¿no? Y es de esas primeras entrevistas, que puede ser una, dos, tres, la que considere, es donde termina después armándose los criterios iniciales de contacto con el paciente y lo que pudo haberse podido consignar como resultado, ¿no?, de ese diálogo, donde Y están ese en juego sería el los aspectos analista que toma transferenciales también. Es el analista el tratante. caso. Que Sí, después, claro, claro. Claro, porque si no el paciente pasaría, se toma la admisión la y una... admisión, claro, donde importa también ahí, eso fue complicado de hacer, ¿no? Pero bueno, la expectativa era incluso contrastar lo que tuvo como primera impresión, más allá de la profundidad que no era, ¿no? Era el contacto con el que se admite, es lo que da una primera impresión. Y después lo que el analista designado puede recabar de un modo más amplio, más profundo. Claro, claro. Y el trabajo fundamentalmente se nutre de lo que ese analista que va a hacerse cargo del proceso puede consignar en los primeros encuentros con su Los analizado. primeros encuentros. Antes de decir, bueno, empezamos a trabajar. Exactamente. Ahí está la diferencia entre la admisión y las primeras entrevistas. Claro. Sería de un terapeuta del staff, por Del decirlo grupo de algún piloto, modo. del grupo Del grupo piloto. piloto lo llaman ustedes, sería el staff de investigación, el grupo de investigación. Claro, claro. El grupo de investigación se formó con uno de los grupos que están en el juego en el Libre, hay creo que 8 o 9. Y sí, y en ese espacio fue que se realiza la investigación. Mm. Muy interesante. Bueno, estamos con poquitos minutos, ¿no? Porque tenemos que terminar 21:30, estamos así. Pero bueno, todavía nos quedan algunos minutos. Si algún colega quiere preguntar algún otro dato. Tengo una pregunta, no es exactamente atinente a la investigación que has podido describir, Horacio,
pero me causa curiosidad saber si las derivaciones o estos pacientes que se admiten se tratan con alta frecuencia o no. O sea, si hay una regla, pongamos, a ver, en mi sociedad hay una clínica, pero la idea siempre es que los pacientes que se admitan puedan hacer tratamientos analíticos de una alta frecuencia, o sea, por lo menos 3 veces por semana. Bueno, quería preguntarte si en la clínica Lieberman pasa esto o no. En el trabajo analítico y en la fijación del encuadre es criterio del analista tratante. El encuadre no está preestablecido. Por supuesto que lo preestablecido en una asociación psicoanalítica es tratamiento de la mayor frecuencia posible. Pero el contexto no siempre permite que sean 3 las sesiones. Y es el acuerdo que pueda haber entre quien consulta y el médico o el analista tratante. Yo estoy contagiado con la idea del médico cuando no es el médico, es el analista. Sí, yo entiendo que, claro, hay casos, incluso no solo el contexto que podría ser en nuestro país, el social y el económico, aunque siempre son clínicas de bajos A las honorarios, sedes ¿no? institucionales. A Exacto. las Honorarios sedes institucionales. claro. Claro, Sí. pero en realidad, bueno, por lo menos nuestra clínica fue fundada hace ya como 15 años con la idea de darles a los candidatos, a los analistas en formación, pudieran tener sus pacientes de supervisión, bueno, hallar pacientes de supervisión de 3 o 4 horas más fácilmente, ¿no? Entonces entiendo que no, a ver, que la idea no es que si recibís un paciente y pongamos un psicótico que necesita de un abordaje psiquiátrico en primer lugar, bueno, no lo vas a derivar rápidamente a un análisis de 3 o 4 horas. Esto es así. Pero bueno, pero la tendencia o el objetivo, claro, es ese en nuestro caso. Sí, entiendo las razones que expones, sí, Horacio. Y allá en Mendoza, los consultantes, ¿no?, al espacio terapéutico de la asociación fácilmente entienden que 3 o 4 sesiones son las que están dispuestos a hacer. Bueno, fácilmente no. Fácilmente. Pero sí, siempre la idea, porque, a ver, hacemos mucha difusión, bueno, yo digo hacemos, yo no estoy en realidad en el cuerpo activo de la clínica, pero sí estoy en la comisión directiva y nos interesa el tema, por eso estoy bastante empapada. Se hace difusión en las universidades, por ejemplo, se hace difusión en algunos servicios hospitalarios que están más ligados a lo psicológico, y de esos ámbitos en general han surgido los tratamientos analíticos. Es muy difícil que en determinado estrato social, pongamos, ¿no?, y con dificultades económicas se arribe a una consulta de 4 horas semanales. Ha pasado, pero bueno, no es lo habitual. No es lo habitual. En la Asociación Psicoanalítica Argentina también hay una clínica, un centro que es el Centro Racker, un centro de investigación. En algún momento, hace unos años atrás, yo fui secretaria del Centro Racker y había también un grupo que hacían y que en su momento presentó la investigación sobre las entrevistas, ¿no? De hecho, yo era admisora y también les pedía las primeras consultas, el consentimiento informado, los consultantes respondían algunas preguntas orientativas, por eso yo te pregunté, esto es más abierto, y después hacían encuentros a partir de las preguntas que respondían los consultantes con un grupo el grupo que investigaba. Aquí está la doctora Vos, que hace así porque es Susana Vos,
también estuvo mucho tiempo en el Centro Raquel y creo que conocía este mecanismo de investigación, ¿no? Sí, 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 incluso se fue. ¿Querés desmutearte, Susana? ¿Querés comentar algo? Lo conocía, fue en el Raquel en el 2001 y en el 2004, con una época socioeconómica, quizá que ahora es parecida a esta, y me acuerdo de cómo confeccionamos el cuestionario, digamos. El paciente contestaba antes de la admisión. De la admisión, sí. Sí. Y bueno, ahora me volví a contactar un poquito con el Centro Raquel a ver en qué Sí, podía ayudar. sí, sí. Me parece, Bueno, no pude terminar de atender a las 8:30, así que no pude escuchar el muy caso, pero interesante. me Yo pareció después muy te puedo pasar. interesante la investigación. Muy interesante, sí. Yo después tomé algunas notas, si querés te puedo pasar. Bueno, ahora sí estamos sobre la hora, ¿no? ¿Tenemos hasta las 10? Me parece que no, creo que tenemos No, hasta las No, 9:30. 9:30 9:30. decía. 9, 9:30. sí. Así que, bueno, no sé si Graciela, como coordinadora de esta comisión de investigación, ¿querés hacer un cierre? Sí, muchas gracias Horacio y muchas gracias a todos los presentes porque realmente entre todos hacemos estos seminarios que estamos compartiendo con ustedes. Sigue abierta la invitación, lo vamos nuevamente en 15 días, ¿no? Tenemos otra presentación, entonces, bueno, la idea es esto, ¿no? Dar seguimiento y tenerlos con nosotros, porque de verdad sus aportaciones, sus reflexiones y su presencia nos ayudan mucho a estar como muy contentos con esto que estamos llevando a cabo. Entonces, Yo sí, Horacio. personalmente les quiero agradecer, ¿no? Las preguntas y el intercambio que se pudo establecer. Muchas gracias. Gracias a vos, Bueno, Horacio. muchas gracias, Horacio. La verdad que un gusto, yo tomé nota de todo lo que dijiste. Gracias, Alejandra. Muy buena Realmente. coordinación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hasta luego. Chao, chao. Bye.